Sentémonos, hermanos, y en este día, con gran fe, nosotros que hemos sido bautizados y estos niños que van a ser bautizados en Cristo Jesús, que hemos recibido al Espíritu Santo a través de este sacramento que también estos niños van a recibir, clamemos, pidamos esa unción y esa fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Hermanos, hoy el Evangelio nos presenta en cierto modo una continuación con lo que veníamos celebrando en el tiempo de Navidad, de Adviento y Navidad, en donde Juan el Bautista aparece como un personaje muy importante. Hace 8 días fue el último domingo de Navidad y el lunes celebramos el bautismo de Jesús por medio de Juan el Bautista. Y hoy el Evangelio nos presenta entonces el momento en que Juan el Bautista hace una exclamación fuerte y da testimonio contundente de Jesús, sin ambigüedades, con toda la autoridad que él tenía. Dice 2 cosas de Jesús, 2 títulos que es importante tener en cuenta. Primero dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al final dice: y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces tenemos Cordero de Dios y tenemos Hijo de Dios. La primera lectura, que es del profeta Isaías, nos presenta a Jesús como el siervo. Tú eres mi siervo Israel, dice el Señor, hablando a Israel. Pero este siervo del que se habla, que es el inicio del capítulo 49 de Isaías, y luego vienen los otros capítulos, hacen referencia a Jesús. Es increíble cuando uno se pone a leer estos pasajes de los que se llama el siervo doliente en Isaías, encuentra una relación tan estrecha y tan profunda. Es como si estuviera describiendo a Jesús, especialmente en su pasión. Entonces, este es un título que se le adjudica a Jesús, el siervo doliente. Es más, él mismo dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces, esos 3 títulos, hermanos, es importante porque hace parte de lo que nosotros tenemos que tener presente de Jesús para nuestra vida y de lo que quiero invitarles a que tengamos hoy presente, que es el ser nosotros como Juan el Bautista, aquellos que dan testimonio del Señor. Es que imaginémonos por un momento el contexto del Evangelio de hoy. Jesús viene. Juan el Bautista tenía su gallada, él tenía sus seguidores, él no andaba solo, o sea, él era una persona que había hecho un voto de consagración total a Dios, y él vivía en el desierto. Se nos habla de eso de Juan el Bautista, pero él empezó en medio de su realidad de fe, de entrega a Dios, de ayuno, de penitencia, de estar en el desierto. Empezó a predicar y entonces empezó a tener muchos seguidores. La gente hacía fila para bautizarse con Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista por lo general iba acompañado de muchas personas, muchos querían escucharlo. Él era, podemos decirlo con los términos actuales, un influencer de su época. Un influencer de su época. Eso era Juan el Bautista. La gente estaba pendiente de lo que decía, porque al fin y al cabo eso es lo que hace un influencer. Hablar cosas de un tema específico, y pues mucha gente está pendiente de lo que es lo que dice, y de acuerdo a los gustos. Yo conozco personas que si les gusta algo de viajes, entonces siguen a fulanito de tal. Si les gusta algo de ropa, entonces siguen a fulanita. Si les gusta de pintura, de las cosas para la belleza, entonces siguen a sutanita. Y cada uno tiene sus personas que siguen en YouTube, en Facebook o en Instagram. La mayoría de los adultos usan el YouTube porque es más fácil, ¿cierto? O Facebook. Entonces uno tiene a quienes está siguiendo. Esta semana, y es que es increíble cómo están los algoritmos. Entonces el sistema, la internet sabe qué es lo que a uno más le gusta. No es uno ver un videito y ya le sigue mandando. Esta semana
me puse a ver la vuelta ¿cómo es la vuelta al mundo en 80 días? La risa, bueno, eso de Caracol, ¿no? Pero hay por YouTube. Pero no fue solo ver una vez, porque me pareció chistoso imitando ¿quién era? Loquillo a Gediondo, a don Gediondo. Entonces, bueno, pero inmediatamente todos los días ya me está saliendo y uno cae, ¿sí? Y claro, y aquí salen imitando a Suso, y salió don Gediondo imitando a Suso. Entonces me puse a ver, y ahora todos los días me salen, no, ya me cansé, ya no me molesta el algoritmo, ya déjeme en paz. Pero uno entonces ahí se mete a lo que le gusta y sigue a algunas personas en particular. ¿Y por qué es influencer? Porque influencia a otros. Juan el Bautista era un influencer, influenciaba a muchas personas. La gente le preguntaba, hay una escena del Evangelio donde dice que le decían los publicanos, ¿y qué tenemos que hacer? Y luego hasta los soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan el Bautista les daba indicaciones en su vida, ¿qué debían hacer? Él siempre hablaba de la conversión, pero la gente quería que le dijeran qué tenían que hacer. Y Juan el Bautista, por lo tanto, aquí lo vemos en esta escena, había mucha gente, ve que llega Jesús y él, como buen influencer, hace algo importante, que es dirigir hacia lo que es bueno, hacia el que es bueno. Y por eso, hermanos, yo quisiera invitarles a que pensemos en esta realidad para todos nosotros, que de una u otra forma somos influencers. Aquí estos papás que traen a sus niños para bautizar, ustedes son influencers para sus hijos. De hecho, uno cuando es niño quiere ser como el papá. Cuando uno es niño, uno quiere imitar al papá. Si ve que el papá es policía, yo quiero ser policía. Si ve que el papá, yo cuando pequeñito a lo mejor decía que quería ser ingeniero. No me acuerdo de esa parte, pero seguramente uno le dice, mamá, ¿y mi papá qué hace? No, él es ingeniero. Yo quiero ser ingeniero. Uno quiere emular lo que hacen los padres. Ser influencer es algo que nos corresponde a todos. Aquí hay profesoras. Los profesores son influencers de sus estudiantes. Tienen que ejercer una influencia. Aquí los abuelos, los padres, eso es una gran responsabilidad. Pensar que lo que nosotros hagamos, que lo que nosotros digamos, que lo que nosotros realicemos tiene un impacto en los demás, positivo o negativo. Pareciera que no, pero quizás sí, sin que nos demos cuenta. Hay veces que uno dice palabras, es que como decía mi abuela, como decía mi abuelo. Muchos de los que están acá, porque en la misa de 7 viene más gente más adulta, yo les decía, ustedes de una u otra forma, pues son influencers, ya no tanto como antes, porque antes era más fácil decirle a los hijos, vamos para misa. Entonces, pues hoy en día, sobre todo a las 7 de la mañana, vienen los madrugadores. Y entonces decirle al nieto, mijito, papito, vámonos a misa. Entonces, les decía, muchos de ustedes pierden la paz invitando a otros a que vengan a misa porque le dicen, vamos a misa, y le dicen, ay, no, tengo pereza, no quiero ir, ay, pero ¿por qué? Si en esta casa, y empezamos a pelear y perdemos la paz. Y quizás nosotros entonces, hermanos, en vez de ser influencers que encaminen, ¿cierto?, en el amor del Señor, en la ternura, pues alejamos más, a veces por nuestro mal genio y por nuestro deseo de que el otro vaya bien encaminado, pero quizás la forma en que lo hacemos no es la mejor. Y todos nosotros entonces, hermanos, pues de una u otra forma tenemos que pensar en ese impacto. Yo hace 8 días, yo estuve unos días con mi familia y luego hace 8 días estuvimos en Ibagué con un grupo de muchachos aquí de la parroquia. Fuimos con 8 personas del grupo de jóvenes, prejuvenil y universitario. Un encuentro nacional, más de 1,200 jóvenes reunidos en el Colegio Champañán de Ibagué. Fue un momento muy bonito, todo el fin de semana cantando, orando, pidiendo el Espíritu Santo, danzando. Un encuentro muy, muy especial. Y en este congreso me ocurrió algo, que se me acercó una señora y me dijo, padre, yo quiero decirle algo, porque ella estaba con esa inquietud. Yo hace 10 años lo conocí, padre, y yo le había pedido a Dios que algún día me lo pudiera encontrar para decirle pues esto que voy a decirle. Y entonces la señora pues estaba allí, porque yo iba caminando y como que me jaló
Y entonces la señora ya estaba de salida, y entonces empezó a decirme eso, que quería pues contarme algo, que quería decirme algo. Tranquilos, que ya les voy a contar, ya les voy a contar. Y entonces me dijo, ya aquí ya toda la introducción, no sé si es mucha introducción tan larga. Entonces me dijo, padre, es que imagínese que hace 10 años a mí me invitaron a un evento allá en el Minuto de Dios, en el Minuto de Dios. Y pues yo fui porque estaba por un momento difícil. Y fue la primera vez en mi vida, padre, que vi a un sacerdote cantando. Yo le tenía como rabia a los sacerdotes y a las cosas de la iglesia, como fastidio. Pero cuando yo vi allá y había otro padre que estaba haciendo una oración y una predicación, yo quiero decirle, padre, que esas canciones que usted cantó ese día y ver a un sacerdote cantando, ver en un ambiente distinto, ese día, padre, mi corazón fue transformado. Y yo a partir de ese día hice el camino para recibir el bautismo, la comunión y la confirmación. Y ya estaba en ese congreso y me dijo, y aquí estoy, padre. Yo le pedí a Dios que algún día me lo encontrara y yo no quería que usted se fuera sin decirle esto. Y les comparto esto no por hacer alarde de que soy yo y que porque que el padre que canta, no, sino para decirle que porque uno no sabe, una canción sencilla, un momento sencillo, el impacto que pueda tener en alguien. Y cada uno de nosotros en ese sentido debe ser consciente que es un influencer. Una palabra tuya, bien dicha, puede producir un impacto como no te imaginas en los que están a tu alrededor. Igual que una palabra maldicha, una palabra negativa. Pero enfoquémonos por eso, pensemos en si le colocamos otro nombre de influencer, el liderazgo que cada uno de nosotros debe ser consciente que tiene. Cada uno de nosotros debe ser consciente del liderazgo, padres de familia, padrinos, cada uno de los que estamos acá y los mismos jóvenes que están acá, hay que ejercer un liderazgo positivo, ser influencers para ayudar a otros a que puedan descubrir lo bueno, lo verdadero, lo bello, lo grande de la vida, y que al fin de cuentas está en Dios, que está en Jesús. No debemos avergonzarnos de hablar de Jesús. Hay liderazgo de muchas formas y de muchos tipos, pero hay gente que no viene a la iglesia, hay gente que no ora, hay gente que no tiene en cuenta a Dios en su vida. Y ustedes y yo, o sea, no solo el sacerdote, hay personas que dicen, padre, usted que está más cerquita de Dios. Y hay personas que dicen eso, y yo por dentro digo, pues, ¿cómo va? Yo creo que hay muchos de ustedes que están más cerquita de Dios que uno de sacerdote, porque son muy entregados. Pero ustedes están más, si fuera por eso, ustedes están más cerquita de Dios que otros. Entonces cada uno de nosotros debe ejercer un liderazgo espiritual, porque en efecto hay gente que no le importa nada de Dios, o hay gente que tiene sed de Dios, hay gente que está buscando de Dios, pero no hay quien les hable, no hay quien les dé un buen ejemplo, no hay quien les dé un buen testimonio. Y ahí entra usted a jugar un papel importante. Papás y padrinos, ustedes con sus hijos deben ejercer un liderazgo espiritual. Y cada uno de los que está acá, no importa la edad que tenga, ustedes como jóvenes deben ejercer un liderazgo espiritual. Usted que tiene un trabajo, unos compañeros, unos vecinos, ejerza por favor su liderazgo espiritual, porque hay gente que dice, usted que va a misa, al menos hay gente que se da cuenta que usted viene a misa, a veces no da el mejor ejemplo, pero cuando una persona está mal, estoy seguro que se acerca a usted y le dice, oiga, fulanito, Gumercindo, vecina, usted que está un poquito más cerquita de Dios, ore por mí. Y son esos momentos en que está allí nuestro testimonio para hablar de Jesús y para colocar a la gente tras las huellas de Jesús. Es que, hermanos, San Juan Bautista es excepcional, porque él, teniendo muchos seguidores, él no se quedó con los seguidores para sí mismo, él no buscaba fama ni prestigio. Él era consciente de su propia debilidad, él era consciente que no era el Mesías, él se pudo haber arrebatado toda esa gente y él mismo autoproclamarse como Mesías, pero no lo hizo. Él lo que hizo fue encaminar a la gente para que descubriera la grandeza de Cristo y señalar a Cristo, decirle a la gente, miren, Él es el Cordero. Y revisemos rápidamente, porque estos títulos de los que hablamos al principio, el siervo. Jesús es el siervo por excelencia, siervo, el esclavo. En el Salmo decíamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese Salmo se lo podemos colocar en labios a Jesús por excelencia. Él mismo
¿Cuántas veces no habrá rezado ese salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Él nos enseña a vencer nuestro orgullo en el que queremos enseñorearnos y ser los primeros, ocupar los primeros puestos. Y Él nos enseña que no, que hay que ser servidores. En este mundo vinimos fue a servir. ¿Quieres ser importante en este mundo? Pues vuélvete un servidor. Ese es el camino que Jesús nos enseñó. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero en la Biblia significa un animal que es entregado especialmente en sacrificio a Dios. Y por eso ese título también se le aplica a Cristo. El profeta Isaías dice, hablando del siervo, que era llevado como cordero manso al matadero. Y por eso el signo del Cordero es hablar del sacrificio, del que se entrega. Y hay que presentar a Cristo como el que nos enseña el valor del sacrificio. Le escuché a un sacerdote un ejemplo de cómo en el afán nosotros de surgir no nos importa sacrificar a otros. Eso es lo que hace una mamá cuando queda embarazada y no es consciente de esto, teniendo otra vida adentro, decide por esa vida y la destruye. Porque eso es el aborto, eso no tiene otro nombre. Así le coloque nombre bonito, interrupción del embarazo. Interrumpir es algo por un momento y que vuelva a empezar. Eso es una falacia, eso es una mentira. Eso es de adornos bonitos, colocándole a algo que se llama asesinato. Eso es el aborto. Así le coloquen interrupción del embarazo para que suene menos duro. Para que suene menos duro. Entonces, para surgir, porque no, ay de mí, es que soy muy joven, no he estudiado, no he terminado mi carrera, quiero viajar, tengo tantas metas, pero como se metió este chino allá, entonces acabemos y destruyámoslo. Claro, hay momentos donde está de por medio el miedo, en fin, lo que sea, pero no está el derecho a destruir una vida. Y fíjense, sacrifico una vida para que surja otra. Y Cristo nos enseña todo el camino contrario. Él se sacrificó por todos, por ti, por mí, el valor del sacrificio y del amor. Entonces aquí estamos hablando de el mundo necesita que le sigamos presentando a aquel que nos enseña ese camino de entrega, de sacrificio, de servicio. Y estos niños que van a ser bautizados hoy, el camino de ser hijos de Dios, es el regalo más grande. Hay mucha gente que es bautizada y se le ha olvidado. Se le olvida qué significa ser hijo de Dios. Y eso es muy grande. Es muy grande. Esos niños hoy, a partir de hoy, van a empezar. ¿Cuántos años tiene este pequeñito? ¿Cuántos años tiene? ¿Ya sabes decir Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo. Ya lo sabes, ¿cierto? Bueno, hoy le vas a poder decir a Dios en propiedad, papá, Padre, que ese es el regalo más grande del bautismo. Pero necesitamos ese liderazgo espiritual, hermanos, que no nos dé vergüenza hablar de Cristo. Que no nos, uno sí tiene que preocuparse qué es lo que está haciendo con sus palabras y sus acciones. ¿Qué influencia estás teniendo en otros, para bien o para mal? ¿Qué impacto está teniendo tu vida en otros? A uno no le debe preocupar lo que digan los demás, pero sí debe ser consciente de la responsabilidad de sus hechos, de sus palabras, qué es lo que está dejando para los que vienen detrás, qué huella estás dejando en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, con los que te rodean, con tu grupo, con tu equipo. ¿Cuál es la huella que estás dejando? Ejercer un liderazgo espiritual. Ustedes, hermanos, son los que tienen que ejercer ese liderazgo espiritual, no solo el curita, no solo el sacerdote, no solo el padre Juan Andrés. Ustedes tienen que ejercer ese liderazgo espiritual. Y como decía, aunque no lo veamos, como les decía a los abuelitos esta mañana, puede que nos muramos y no nos demos cuenta del impacto de nuestras palabras. Cuando nos muramos, quizás muchos de nuestra familia van a reconocer, mi abuelita que tanto oraba, mi abuelita que tanto rezaba. Ay, el ejemplo de mi abuelita que nos hablaba, que nos casáramos y nosotros no nos casamos. Ustedes no saben el impacto de las cosas buenas que están haciendo. Aunque en este momento no den fruto, aunque parezca que no los escuchan, aunque parezca que hay rebeldía en sus seres queridos, aunque quizás ni siquiera vengan a misa, aunque tengan como un rechazo a las cosas de Dios, si ustedes se mantienen firmes y ejercen su liderazgo espiritual en el amor, presentando a Cristo, el siervo, Cordero, Hijo de Dios, que nos da plenitud de vida, en algún momento eso va a dar fruto. Aunque no lo veamos, aunque no nos lo cuenten, aunque no nos den las gracias. Ejerce ese liderazgo espiritual como Juan Bautista, sea un influencer
que lleva a otros al encuentro con Cristo. Que así sea.